Los estudiantes de historia del ocultismo y enseñanzas esotéricas a menudo se topan con referencias a los Rosacruces, una presunta sociedad secreta dedicada al estudio de doctrinas ocultas y la manifestación de poderes misteriosos. Sin embargo, al intentar indagar más sobre este antiguo orden, se enfrentan a la desorientación y la frustración al darse cuenta de la futilidad de su búsqueda. A menudo se ven atraídos hacia órdenes que ostentan el nombre Rosacruz en su título, solo para ser tentados a unirse tras el pago de diversas tarifas, que pueden variar desde insignificantes hasta sumas considerables. Cada orden proclama ser la verdadera y desacredita a las demás como meras imitadoras. La verdad es que no existe, ni ha existido, una orden oculta avalada por los genuinos Rosacruces, abierta a cualquiera mediante el pago de tarifas, grandes o pequeñas. Los auténticos Rosacruces carecen de una estructura formal. Están unidos únicamente por su interés compartido en los estudios ocultos y esotéricos, así como por la adhesión a ciertos principios fundamentales de creencias y conocimientos. Esta orden sin jerarquías cuenta con miembros de todas las esferas de la vida y de diversos países, pero estos nunca se identifican públicamente como Rosacruces. La admisión a este círculo no se obtiene mediante el pago, sino únicamente a través de la solicitud y recomendación de 3 miembros de buena posición, con cierta antigüedad y un nivel demostrado de competencia en la obtención del conocimiento esotérico, basado en los principios descubiertos bajo la tutela de adeptos superiores en la sabiduría arcana. Los miembros del cuerpo Rosacruz ocupan posiciones destacadas en los consejos de prácticamente todas las organizaciones y sociedades ocultas alrededor del globo. De hecho, son estos individuos los que actúan como el verdadero catalizador dentro de la masa general, manteniendo encendida la llama sagrada de la verdad en su seno. Muchos Rosacruces también se distinguen en círculos filosóficos y científicos, y entre ellos se cuentan destacadas figuras en los ámbitos empresariales, profesionales y políticos. Otros destacan en movimientos como el laboral y actividades afines. Algunos se encuentran en puestos relevantes en diversas iglesias, mientras que otros lideran en la masonería y sociedades secretas análogas. En todos estos ámbitos, los Rosacruces ejercen una influencia poderosa, siempre orientada hacia el bien. ¿Quiénes son los hermanos de la Rosacruz? El interés contemporáneo en las enseñanzas Rosacruces tiene sus raíces a principios del siglo XVII, precisamente alrededor de 1610. En ese tiempo se rumoraba sobre la existencia de una sociedad conocida como los Hermanos de la Rosacruz, cuyas sedes y lugares de reunión eran un misterio para el público en general. Esta enigmática sociedad fue objeto de fuertes ataques por parte de las autoridades eclesiásticas y otros detractores, pero fue defendida vigorosamente por aquellos interesados en el ocultismo y las enseñanzas esotéricas. A lo largo del siguiente siglo y prácticamente en cada siglo desde entonces, surgieron numerosas órdenes espurias y falsas, ninguna de las cuales ha podido demostrar una conexión inequívoca con la orden original. Algunas de las enseñanzas originales de los Rosacruces han sido incorporadas en ciertos grados superiores de la masonería, sirviendo así a un propósito beneficioso en dicha organización. La leyenda del origen de la orden, verdadera en algunos aspectos pero errónea en otros, relata lo siguiente. Un hombre llamado Christian Rosenkreuz, un noble alemán que había abrazado la vida monástica, se decía que había viajado a India, Persia y Arabia. A su regreso, supuestamente trajo consigo una doctrina secreta,
obtenida de sabios y videntes de esas tierras orientales. Según esta narrativa, se dice que Rosenkreuz estableció la hermandad original de los Rosacruces alrededor de 1425, aunque su existencia no se hizo generalmente conocida hasta casi 200 años después. Sin embargo, los auténticos Rosacruces ven este relato legendario como una narración habilidosamente disfrazada de los verdaderos eventos relacionados con el establecimiento del orden no estructurado. Este relato debe ser leído entre líneas, ayudado por los anteojos del entendimiento para captar su verdadero significado. El autor actual no se siente justificado para compartir en estas páginas la historia según la comprende y según le ha sido transmitida por aquellos en autoridad. De hecho, hacerlo público sería violar una promesa sagrada, equivalente a traicionar los secretos de iniciación. Sin embargo, se le permite afirmar que la doctrina secreta de los Rosacruces constituye un conjunto de enseñanzas esotéricas transmitidas durante siglos por sabios profundamente versados en doctrinas esotéricas y la ley oculta. Esta sabiduría, que originalmente llegó desde el Oriente, aún forma parte de las enseñanzas internas de algunas de las hermandades orientales más elevadas, incluso en la actualidad. Su historia es simplemente otro ejemplo de la verdad de los antiguos axiomas secretos, uno de los cuales establece que debemos mirar hacia el este, de donde emana toda luz. Durante muchos años se reveló poco o nada al público en general sobre la doctrina secreta de los Rosacruces. Sin embargo, en las últimas 2 décadas y media, ha habido una creciente libertad en este sentido. Hoy en día, muchas enseñanzas Rosacruces importantes forman parte de casi todas las escrituras y enseñanzas sobre el esoterismo en general, y la metafísica superior en particular. La teosofía y el creciente interés en las filosofías y religiones orientales han contribuido significativamente a difundir públicamente algunos de los conceptos fundamentales de la doctrina secreta. De hecho, en las escrituras y enseñanzas más elevadas de varias de las grandes organizaciones mencionadas anteriormente, el Rosacruz puede descubrir numerosos fragmentos semiocultos de la doctrina Rosacruz, habilidosamente velados para los no iniciados, pero claramente revelados para aquellos que están preparados. La alquimia superior de los Rosacruces y el secreto de la enseñanza esotérica, según las enciclopedias públicas y otras obras de referencia, son pocos los Rosacruces que se dedican a la alquimia, y esta afirmación es correcta. Sin embargo, los compiladores modernos de tales obras de referencia han caído en el error de suponer que la alquimia a la que se hace referencia se limitaba completamente al plano material y se centraba exclusivamente en la transmutación de elementos. Ignoran el hecho de que la alquimia que atraía a los Rosacruces y que ocupaba la mayor parte de su tiempo y atención era la alquimia mental y espiritual, algo considerablemente distinto, aunque por supuesto, con una correlación con la alquimia material, según la ley de correspondencia. El estudiante de la presente escritura descubrirá este hecho y recibirá muchas pistas valiosas sobre las formas superiores de la alquimia, siempre y cuando esté preparado para leer entre líneas del texto y razonar por analogía. El axioma, como arriba es abajo, se encontrará que funciona bien en esta conexión. Es complicado para el europeo o americano promedio comprender las verdaderas razones que rodean inevitablemente el secreto que envuelve las enseñanzas esotéricas de todas las grandes escuelas del pensamiento ocultista. A menudo esta persona tiende a pensar que la única razón para este hermetismo es el gusto por el misterio que percibe entre los maestros ocultistas. Sin embargo,
Para aquel que avanza, aunque sea un poco en el sendero, las auténticas razones se vuelven claras. Se perciben los riesgos que conlleva la divulgación prematura de importantes principios esotéricos a mentes no preparadas del público en general. Las siguientes citas de un conocido escritor podrían arrojar luz sobre esta cuestión. El método oriental de cultivar el conocimiento siempre ha diferido radicalmente del seguido en Occidente. Mientras Europa ha investigado la naturaleza tan públicamente como ha sido posible, con cada paso debatido con libertad y cada nuevo descubrimiento compartido de inmediato en beneficio de todos, la ciencia asiática ha sido estudiada en secreto y sus logros celosamente resguardados. No es necesario por ahora abordar la crítica o la defensa de estos métodos. El estudiante entenderá más adelante que esto encaja naturalmente en todo el esquema de la filosofía oculta. Siempre ha habido caminos hacia esta filosofía, vagamente abiertos para todos. De diversas maneras, en todo el mundo, se ha difundido la idea de que algún proceso de estudio, seguido por algunos individuos, podría conducir a la adquisición de un tipo de conocimiento más elevado que el enseñado a la humanidad en general. El Este ha estado más que vagamente influenciado por esta creencia, pero incluso en Occidente, la literatura simbólica relacionada con la astrología, la alquimia y el misticismo ha impregnado la sociedad europea, llevando a algunas mentes particularmente receptivas y calificadas a la convicción de que, detrás de este aparentemente absurdo sinsentido, se ocultan grandes verdades. Para tales personas, el estudio excéntrico a veces ha revelado pasajes secretos que conducen a los reinos más grandiosos imaginables de iluminación. Sin embargo, según la ley de estas escuelas, el recién iniciado no debe revelar ni siquiera un ápice de lo que descubre, manteniendo el más estricto secreto con respecto a su entrada y progreso posterior en este misterio. En Asia, de la misma manera, el chela o discípulo del ocultismo apenas se convierte en chela cuando deja de ser un quien en nombre de la realidad del conocimiento oculto. Me ha sorprendido encontrar desde mi propia conexión con el tema cuántos chelas son, pero es imposible imaginar un acto humano más improbable que la revelación no autorizada por parte de cualquier chela a personas del mundo exterior de que él es uno. Y así la gran escuela esotérica de filosofía guarda con éxito su aislamiento. Sin embargo, es importante disipar cualquier malentendido que el lector pueda haber formado con respecto a los propósitos de la maestría. El desarrollo de esas facultades espirituales cuya cultivación se relaciona con los más elevados fines de la vida oculta conduce, a medida que progresa, a una vasta acumulación de conocimientos incidentales vinculados con las leyes físicas de la naturaleza que aún no son ampliamente comprendidas. Este conocimiento, junto con la habilidad práctica para manipular ciertas fuerzas ocultas de la naturaleza, confiere a un adepto, e incluso a los discípulos de un adepto, en una etapa relativamente temprana de su educación, poderes extraordinarios. La aplicación de estos poderes a asuntos cotidianos a veces produce resultados que parecen totalmente milagrosos. Desde una perspectiva convencional, la adquisición de poderes aparentemente milagrosos es un logro tan asombroso que algunas personas tienden a suponer erróneamente que el objetivo del adepto, al buscar tal conocimiento, es simplemente obtener estos codiciados poderes. Sería tan absurdo como afirmar que el objetivo de cualquier gran patriota de la historia militar, al enrolarse como soldado, fue únicamente lucir un uniforme llamativo y sorprender a las personas. ¿Cuál es la doctrina secreta de los Rosacruces?
Lo que se conoce como la doctrina secreta de los Rosacruces es un extenso cuerpo de enseñanzas esotéricas y leyes ocultas que ha sido transmitido de maestro a estudiante, de hierofante al nuevo iniciado durante incontables generaciones. Rara vez alguna parte de la doctrina secreta ha sido plasmada por escrito o expuesta a la vista pública en la página impresa hasta la generación presente. Antes de ese tiempo, lo poco que se escribía o imprimía sobre este conjunto de enseñanzas estaba disfrazado en términos vagos de alquimia y astrología para que tuviera un significado para el lector promedio y otro, más cercano, para aquellos que poseen la clave del misterio. Las frecuentes referencias en los libros antiguos al azufre, el mercurio y otros elementos químicos, y a la piedra filosofal, tenían la intención de indicar ciertas partes de las enseñanzas de la doctrina secreta a aquellos que ya poseían la clave. Se cree que la doctrina secreta de los Rosacruces fue construida gradual, cuidadosa y lentamente por los antiguos maestros y adeptos ocultistas, a partir de los fragmentos dispersos de las enseñanzas esotéricas que eran apreciadas por los sabios de todas las razas. La leyenda cuenta que estos fragmentos de la doctrina secreta eran las porciones dispersas de la antigua enseñanza esotérica de la Atlántida, los pedazos de la gran masa de las enseñanzas ocultistas atlantes que fueron esparcidas en todas direcciones por el gran cataclismo que destruyó ese gran continente. Los pocos sobrevivientes de la civilización atlante cuidadosamente preservaron estos fragmentos de verdad y los transmitieron a sus estudiantes elegidos y descendientes capaces. Los antiguos maestros, quienes hicieron de ello el objeto de sus vidas, para reunir una vez más estos fragmentos dispersos y así reconstruir la doctrina oculta de los atlantes, encontraron una parte de su material en Egipto, en India, en Persia, en Caldea, en Media, en China, en Asiria y en la antigua Grecia, y también en los registros místicos de los hebreos, como la Cábala y el Zohar. La fuente común, sin embargo, puede considerarse como distintamente oriental. Las grandes filosofías del Este, de hecho, pueden decirse que se construyeron sobre la base de estas enseñanzas aún más antiguas. Además, se cree que las grandes enseñanzas secretas griegas se basaron en el conocimiento obtenido de esta misma fuente común. Entonces, finalmente, se podría decir que la doctrina secreta de los Rosacruces es la doctrina secreta de Atlantis, transmitida a través de los descendientes de la gente de ese gran centro de conocimiento oculto. La siguiente cita de un escritor que él mismo ha reunido muchos fragmentos de sabiduría antigua puede resultar interesante. Hablando de estas antiguas enseñanzas, él dice: la enseñanza ha llegado hasta la era presente a través de los corredores del tiempo, desde las oscuras eras de épocas pasadas, razas y escuelas de pensamiento. Incluso aquellos más altos en los antiguos consejos ocultos, sin embargo, son incapaces de rastrear las enseñanzas en una línea directa, ininterrumpida, más allá del tiempo de Pitágoras, alrededor del 500 a.C., y un poco más tarde en la antigua Grecia, aunque encuentran muchas referencias y extractos de ellas en algunos de los registros más antiguos del antiguo Egipto y de Caldea, lo que sirve para mostrar que las escuelas de Pitágoras y otros cultistas griegos antiguos se basaban en instrucciones ocultas aún más remotas, recibidas en una línea directa de sucesión de maestros y alumnos que se extendía durante siglos. Los investigadores han desentrañado huellas de estas enseñanzas en los registros de Persia y Media, sugiriendo que la fuente de inspiración para las enseñanzas filosóficas originales de Gautama, el fundador del budismo, pudo haber emanado de esas mismas fuentes.
Además, se han encontrado vestigios de estas enseñanzas en los aspectos esotéricos de la tradición hebrea. Es innegable que las enseñanzas griegas se vieron directamente influenciadas por las fuentes egipcias a través de la figura de Pitágoras, cuya conexión con las antiguas filosofías griegas y la venerable escuela del antiguo Egipto es estrecha y profunda. Pitágoras, según se registra, recibió enseñanzas de los hierofantes egipcios y persas. La semejanza más notable se aprecia entre las enseñanzas griegas antiguas y las fraternidades esotéricas egipcias. Sin embargo, algunos maestros sostienen que tanto las escuelas griegas como las egipcias no eran más que dos ramas divergentes de una enseñanza original y más antigua que tuvo su origen en el mítico continente perdido de Atlantis. Numerosas tradiciones vinculan estas enseñanzas con Atlantis, planteando la posibilidad de que tanto Grecia como Egipto las hayan recibido de esta fuente ancestral común. Independientemente de si Grecia fue influenciada por Egipto en la transmisión de estas enseñanzas, es un hecho incontrovertible que todas las pistas sobre las enseñanzas, fragmentos de doctrina y leyendas sobre Atlantis que los ocultistas han reunido a lo largo del tiempo pueden armonizarse con el más refinado conocimiento esotérico y ocultista disponible en la actualidad. Los fragmentos de las enseñanzas esotéricas egipcias, muchos de los cuales aún se conservan en una línea directa de sucesión indudable, son prácticamente idénticos en puntos fundamentales y básicos con las enseñanzas ocultistas griegas. Como se ha dicho, las leyendas y tradiciones persas, medias y caldeas, así como los fragmentos de enseñanzas que se han conservado, muestran un origen o fuente común con las de Egipto y la antigua Grecia. Estamos hablando ahora únicamente desde la perspectiva histórica del tema. Las tradiciones ocultistas sostienen que la enseñanza, en alguna forma, es tan antigua como la misma humanidad y ha sido conocida por las mentes avanzadas de todas las grandes civilizaciones del pasado, muchas de las cuales desaparecieron hace miles de años, perdiéndose todo rastro de ellas para la subraza presente. Las tradiciones sostienen que la enseñanza fue transmitida por los hermanos mayores de la raza, ciertas almas avanzadas que aparecieron en los primeros días con el fin de sembrar las semillas de la verdad para que crecieran, florecieran y dieran frutos a lo largo de las edades por venir. No te pedimos que aceptes esta afirmación. No es relevante, ya que la enseñanza lleva evidencias de su propia verdad dentro de sí misma, sin necesidad del respaldo de tal alta autoridad. La antigua tradición se menciona simplemente para que el estudiante sepa que la misma es aceptada como verdad por muchos de las más altas autoridades y maestros ocultistas. En la presente obra, el autor ha presentado para la consideración de sus lectores los 7 aforismos de la creación de los Rosacruces, que incorporan los principios fundamentales de la doctrina secreta de los Rosacruces. También ha reproducido los principales símbolos secretos de los Rosacruces, que se relacionan con los 7 aforismos de la creación. El estudiante que domine los principios aquí establecidos se habrá llevado a sí mismo a un plano de pensamiento que naturalmente tenderá a ponerlo en sintonía con los maestros superiores de los Rosacruces y a hacerlo susceptible de recibir información aún más elevada si desea avanzar más en este gran estudio. Que el estudiante siempre recuerde el antiguo axioma: cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Pero el alumno no está listo hasta que haya dominado la instrucción elemental, como la que se ofrece en las páginas de este libro. Sin embargo, no se pretende que en las páginas de este libro se encuentren todas las enseñanzas secretas de los Rosacruces,
como sus fórmulas y métodos de alquimia mental y transmutación espiritual. Tal información no puede difundirse por razones que serán evidentes para cada estudiante serio e inteligente. Pero, por otro lado, tal información no puede ser retenida de aquellos que están listos para recibirla y que están motivados por los motivos adecuados al buscar adquirir el conocimiento secreto. Cuando el estudiante aprenda cómo dar el golpe correcto, entonces encontrará probada la antigua promesa: golpea y se te abrirá. El emblemático símbolo de los Rosacruces, la cruz Rosacruz, se manifiesta en diversas formas, entre las cuales se encuentran la cruz coronada por la rosa, la cruz con la espada, la unión de la manija de la cruz con la rosa, la cruz coronada por una corona, e incluso una variante de la cruz fálica, entre otras. La explicación general de este símbolo se desgrana en 7 niveles, de los cuales los 3 más elevados son reservados exclusivamente para los iniciados de cierto rango y por ende no pueden ser revelados aquí. Sin embargo, podemos explorar algunos de los significados que se nos permite traducir y explicar aquí. La cruz coronada por la rosa sugiere que la rosa, símbolo místico de lo divino, solo puede ser alcanzada a través del sufrimiento inherente a la vida mortal, simbolizado por la cruz. La espada unida a la rosa indica que el espíritu debe emplear activamente la espada en la batalla de la vida para obtener la recompensa simbolizada por la rosa. Esta rosa es la recompensa otorgada por la reina al caballero victorioso en tiempos ancestrales. La cruz coronada por la corona señala que el sufrimiento inherente a la existencia mortal, soportado por el fiel discípulo de la verdad, será inevitablemente recompensado con la obtención de la corona del dominio. Cada cruz tiene su corona, y ninguna cruz, ninguna corona. Son antiguos axiomas destinados a expresar esta verdad. Por otro lado, la cruz fálica modificada denota la dualidad sexual del universo manifestado, la presencia y actividad del principio masculino universal y del principio femenino universal, respectivamente. Sin embargo, es importante destacar que la cruz fálica modificada de los Rosacruces no debe interpretarse como una indicación de alguna relación con formas groseras de adoración fálica. Estas últimas son simplemente sombras distorsionadas de la verdad y no deben confundirse con la realidad. Si te ha gustado el video, te invito a dejar un comentario y dar like al video. Y si eres nuevo en nuestro canal, te invitamos a suscribirte para seguir descubriendo más enseñanzas sobre los Rosacruces y la sabiduría arcana. Hasta un próximo video.